lo que nos une como un común denominador entre otras verdades muy lindas y verdades presentes para el pueblo de Dios del fin. En este grupo y en otros muchos grupos también, pero especialmente en este es el de la salir de las ciudades. ¿Sí? Queremos que nuestro gran Dios nos ilumine, que nosotros llevemos a la práctica lo que realmente creemos, ¿sí? Santiago dice que tú muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe con mis obras. Vamos a ver cuál es la que realmente Dios aprueba. Y ahí es donde tenemos la respuesta. La fe sin obra es presunción, es la falsa fe. Pero la fe que obra es una fe verdadera. Y los testimonios de la Biblia, incontables. Pero antes, vamos a pedir la presencia otra vez de nuestro buen Dios en nuestro medio. Amén. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén. Porque nos has reunido un pequeño grupo de tu pueblo alrededor de la tierra que alaba y teme tu nombre en tu santo día de reposo. Amén. Y se reúne para meditar y estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos impresione nuestra mente, nuestro corazón, nos ilumine y que nos acompañen tus santos ángeles también. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, el tema que hemos preparado para compartir, aquellos que quieran eh, aportar, preguntar, siéntanse completamente libres. En los puestos de avanzada y la actualidad. Estamos en el año 2024, enero, terminando enero. ¿Y qué podemos hablar sobre los puestos de avanzada que no se haya hablado antes? Muchas cosas. El tiempo está cada vez más difícil. Sabemos que aquí en España ha comenzado otra vez otra ronda de seguridad sanitaria de parte del gobierno. Ya es obligatorio usar nuevamente las mascarillas. Eso es un preludio de lo que vendrá. Tenemos novedades de que, por ejemplo, a partir del mes de mayo, aquí a 4 meses más, entrará en vigor una ordenanza global, mundial o universal. Todos los países de las Naciones Unidas han firmado ceder su soberanía sanitaria a un solo organismo, que es la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de ese mes, ningún país podrá hacer lo que está haciendo hoy. Hoy España dice, vamos a usar mascarilla, y hay algunas comunidades que dicen que no, y otras comunidades dicen que sí, y otras comunidades dicen que tenemos que ver, en fin, etcétera, etcétera. Y así cada país. Pero a mediados de este año las cosas van a cambiar, porque va a entrar una nueva legislación en vigor y eso va a cambiar el panorama, al menos en el aspecto sanitario, que no es poco, que no es poco. Y nosotros tenemos que prepararnos, porque eso va a ser un antecedente y un preludio de otras cosas que irán sucediendo. Entonces, sí, el hermano Arturo sí se está grabando, hermano. Entonces, este panorama que a nosotros se nos presenta en este año que comienza, quisiera basarlo, fundamentarlo en unos versículos que para mí son entrañablemente queridos. Está en el libro de Josué. Abramos nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 1. ¿Sí? Josué está después de Deuteronomio. Ya Moisés falleció, resucitó, fue llevado al cielo y Dios le encarga a Josué el liderazgo de todo el pueblo de Israel ya en la Canaán terrena.
Y el versículo 7 dice, Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Lo primero que Dios le pide a Josué es que sea un hombre valiente. Ser valiente en momentos de dificultad, hermanos, es para pocos. Y ustedes lo saben, no es para cualquiera. Ser valiente en el término espiritual es aquel que ha tenido una relación previa con Dios muy especial. Verso 7 dice, como lo estaba leyendo, no te aparte de ella, de la ley que le dio a Moisés, ni a la izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y acá viene un porque entonces, porque es un condicionante. Si tú eres valiente, tú te esfuerzas, tú logras y te propones que ese libro de la ley no sea parte de tu vida, ni un poquito a la izquierda, ni un poquito a la... No le pones nada tuyo, Josué. No le pongas que a mí me parece, no, no. Como lo recibiste de Moisés, así, obedécelo, con valor, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ustedes saben que hay dos maneras en que Dios tiene una relación con su pueblo. A mí me gusta denominarlo una relación de misericordia, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios cuida a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijas también, porque Él es bueno. Dios es bueno y está pendiente de cada uno de nosotros. Pero no con todo su pueblo, Él tiene bendiciones. La bendición de Dios es diferente a la misericordia. Misericordia es para todos porque Él es bueno. Pero cuando nos referimos a esto, Dios ya pone una condición. Al final del verso 8 dice, porque entonces, condicionante, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, la bendición de Dios está precedida por una actitud de Josué o de cada uno de nosotros. Mira Gerardo, mira José Antonio, mira Ivette y mira cada uno del nombre de ustedes. Si tú eres valiente, si tú no te apartas ni un poquito a la izquierda ni un poquito a la derecha, tú te mantienes firme en la ley que tú tienes en esto, que es la sagrada palabra de Dios, y en los testimonios que confirma y explica detalladamente esta sagrada palabra de Dios, y tú te mantienes leal a eso, entonces yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, entonces tú caminarás con mi bendición. Y ahora vamos a ver un ejemplo bíblico de los puestos de avanzada, donde hay un personaje que caminó con Dios, fue muy consagrado a Dios, pero algo pasó. Nosotros sabemos que esto es a raíz de esta semana, me llama un hermano de Madrid, cerca de Madrid, me llama y me dice, hermano Gerardo, me preguntaron, un hermano me dice, ¿dónde están los puestos de avanzada en la Biblia? Porque solo Elena de White nomás lo comenta. Entonces le dije, bueno, en la Biblia está.
el concepto del salir de la ciudad está, y es abundante. Para comenzar, el segundo mensaje de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14, en el medio está el que salgamos de Babilonia, que el mismo versículo 8 de 14 de Apocalipsis, capítulo 14, menciona la gran ciudad. Salgan de la gran ciudad. Capítulo 16 también vuelve a mencionarlo, ¿no? Salgamos de Babilonia. Entonces, y después hay historias de lo que es salir, porque este hermano me contaba, esta persona que me hizo esa pregunta, me dijo, no, yo no voy a salir porque todavía no hay ley dominical. Entonces, digo, no, eso no es salir, eso es huir, que también está un término asociado en la Biblia para la diferencia en que hay, tenemos que conocer que lo que es salir de las ciudades y otro concepto muy distinto es huir de la ciudad. El huir de las ciudades, la hermana White no habla de eso. En ningún párrafo de ella menciona que nosotros debemos huir. Menciona que nosotros nos tocará, pero no que debemos huir. Es distinto. No confundamos. Si alguien me dice a mí, Gerardo, van a venir a tu casa a robarte o lo que sea, yo tengo dos actitudes, o no hacer nada o hacer algo, ¿sí? Cuando venga la crisis, nos va a tocar hacer algo o no hacer nada, o quedarme en la ciudad o huir, porque ya viene la crisis. Pero en ningún momento la hermana White tiene un escrito donde sostiene que debemos esperar la crisis para huir. Ella siempre habla de salir de la ciudad, ¿sí? Entonces, ¿hay un ejemplo bíblico de este fenómeno, de esta interpretación? Sí, la hay. Y es muy abundante. Estuve estudiándolo, estuve mirándolo, y sí. Si nosotros vamos al libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 13, y voy a leerlo, ¿sí? Lo que vamos a hablar ahora, lo que vamos a estudiar, es un proceso que durará o debiera durar desde hoy hasta el último día. O sea, nuestra forma de poder interpretar los sagrados oráculos del Señor. Es un evento, vamos a dividirlo en dos. Primero lo que es el evento pasado, lo que es salir y huir, que son diferentes acontecimientos, y después en el futuro, aplicado esto al futuro, a la ley dominical. Ese es otro tema que vamos a explicar también un poco. El primer evento está registrado en el capítulo 13, es una historia, la historia de Abraham y Lot. Ustedes recuerdan que Abraham, cuando Dios lo llama de salir de Ur de los Caldeos, ¿sí? Él sale, obediente, y se lleva a su sobrino. Vamos a leerlo en el versículo 4 en adelante, o 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, eran de familia, llamémosle, ganadera, ricos, ¿sí? Tiendas, ganado, criados, ¿sí? Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, las de los dos, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Capítulo 13, verso 7 dice, verso 8, entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Es decir, donde tú vas, yo voy para el otro lado, completamente. Para que cada uno tenga sus tierras, sus comodidades, no haya pleito entre nosotros, hay espacio de sobra para todos. Y
Alzó Lot sus ojos, verso 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, o sea, una tierra fértil, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Hasta aquí vemos que los dos siguen el mandato del Señor. Dios los había llamado a hacer una obra. Cuando Dios nos llama a hacer una obra, normalmente en la antigüedad tenían que mudarse. Vemos los casos de los patriarcas, de los profetas. Ellos tenían que desplazarse, salir de donde estaban e ir al rey, ir al pueblo. En este caso, Abraham se mudó de lo que sería en su momento Babilonia, ¿sí?, a obedecer al mandato de Dios. Y es ahí donde tenemos una historia muy interesante porque sucede algo. En el capítulo 14, cuando ellos cada uno está en su lugar, uno está en el oriente, si Lot se fue hacia el oriente, a la llanura del Jordán, fértil, una tierra que estaba muy buena para el pastoreo, Abraham se fue al este. En el capítulo 14, verso 8, vamos a leer algo interesante, que dice así: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, ¿sí?, 5 reyes, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Eso, o sea, había guerra. Es interesante porque se formó un conflicto. Había una crisis muy grande donde se fueron a las armas. Y verso 9, esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Es decir, los 4 reyes fueron vencidos, vencieron a los 5 reyes, ¿sí? Y los vencidos están en el grupo de los reyes de Sodoma y Gomorra. Y sigo leyendo. Verso 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Tomaron cautivo, secuestraron a Lot y toda su riqueza, como un botín de guerra. Y vino uno, verso 13, de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es decir, Abraham se entera que su sobrino había sido secuestrado, toda su provisión, y él junta todo lo que puede, guerreros, sus siervos, sus amistades, y van y lo rescata. Y logra rescatarlo y lo trae de nuevo en libertad. Esa es la historia que pasó entre lo que fue Lot, su experiencia de haberse puesto. Él no sabía nada, esto obviamente no sabía, pero algo sí sabía, que había sido secuestrado en el momento de crisis o momento de guerra. Después vemos ahí el tema de que aparece Melquisedec y todo lo que sabemos. Pero la historia es que el momento de salir de las ciudades de Lot fue este. Cuando él estaba viviendo en los límites de Sodoma,
y él había sido secuestrado. O sea, se presentó una crisis. La crisis debía haberle avisado que ese no era un lugar para vivir. Si nosotros traspolamos esta experiencia al siglo XXI, nosotros podemos pensar que estas crisis que ya vino en el año 2020 debiera haber sido y debiera ser una advertencia para aquellos que tienen que salir de la ciudad. Porque esa crisis casi le cuesta la vida a Lot y a toda su gente. Que fueron secuestrados, todos sus bienes, todas sus pertenencias, sus criados, su familia, estaban en peligro de muerte. Él tuvo una oportunidad, el Señor le dio una oportunidad de volver a ver la libertad. Pero, ¿qué hizo Lot? Esa fue su oportunidad de decir, tío, muchas gracias por liberarme, a mí, a todos los míos, gracias. Yo me tengo que mudar de acá. Este es un lugar que no se puede vivir. ¿Qué debo hacer? Esa debía haber sido la actitud de él, pero no la tuvo, no tuvo esa actitud. ¿Y saben por qué no tuvo esa actitud? Acabamos de leerlo. En el capítulo 13, verso 10, dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Es decir, acá hay dinero, acá hay prosperidad económica, acá puedo hacer negocios. Y los hizo, hasta que vino la crisis. Cuando 5 reyes se unen contra 4 reyes, los 5 reyes eran los 5 reyes que también eran de la ciudad de la llanura, Sodoma, Gomorra y las otras. Pero los 4 reyes logran vencer a los 5 y Lot es llevado prisionero. Ese escenario de conflicto y de crisis severa, porque estaba en peligro su vida, debía haber sido una advertencia muy seria para Lot, y él debía haber salido de ahí. Pero porque él quería hacer negocios, no se fue. Porque él era ganadero, tenía muchas posesiones y sabía que esa ciudad, y después sabemos que Sodoma y Gomorra eran muy ricas, ciudades donde corría mucho el comercio, muchísimo. Entonces dije, bueno, acá estamos, vamos a hacer negocio. Sí. Yo quisiera leer un comentario que tiene la hermana Guay en la revista Herald del 14 de enero de 1882. Dice: Lot estuvo convencido de su error. Lot eligió a Sodoma como su hogar porque vio allí ventajas que ganar desde un punto de vista mundano. Pero después de que se hubo establecido y se hubo enriquecido con tesoros terrenales, se convenció de que había cometido un error al no tomar en cuenta el nivel moral de la comunidad donde iba a establecer su hogar. Revista Evangelical, 14 de enero de 1882. Amén. Gracias, hermana. Fíjense ustedes que el progreso económico fue superior al deseo de tener un progreso moral. No lo de Dios, lo de la religión, lo del mensaje adventista, dejémoslo para después. Acá yo vine a hacer dinero y vamos a seguir haciendo dinero. Pero la crisis que a él se le presentó fue una crisis que debía haberlo hecho reflexionar, como lo menciona el comentario de la sierva del Señor. Pero él puso en primer lugar su economía, su bolsillo, y Jesús nos dice que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Cuando él comienza nuevamente a hacer su vida, acá lo vemos obviamente, ¿sí? En Génesis, ¿sí?
Él dijo, vamos a volver porque vamos a ganar más dinero. Este proceso lo llevó a Lot a la siguiente situación. Génesis 19. Vamos a buscar capítulo 19. Lo voy a leer. ¿Qué dice así? Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. ¿Por qué? Porque el progreso, deterioro moral de esa ciudad era constante. Cada vez estaba bajando los escalones hacia abajo, hacia la degradación moral, que ya era escandaloso, por decir un adjetivo calificativo. Era un escándalo lo que estaba pasando. Y Lot estaba dentro. Ya había sido secuestrado. Pero él se dijo, no, acá hay dinero, vamos a hacer negocio. Sigo leyendo. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, lavaréis vuestros pies, por la mañana os levantaréis, seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Interesante, porque esa respuesta lo hizo a Lot más insistente. Como en la calle, aquí en esta ciudad, miren hermano, hay lugares, eh, se está hablando ahora de Madrid, por decir un lugar, ¿no? Hay lugares que tú por la noche no puedes caminar solo. No puedes caminar solo. Es a tu riesgo. A tu riesgo. Pero por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos lugares que no puedes andar solo primero. Y de noche menos. A veces que hasta ni de día es seguro. Y hay lugares hasta que ni la policía puede entrar. Exactamente. Tiene que entrar el ejército. Cuando entra el ejército. Porque ni la policía está segura de entrar a esos lugares. ¿Sí? Bueno, acá se está un poquito apareciendo a eso. Sí, hermano. Eso pasaba en El Salvador. Esas mafias tenían dominada todo lo que la gente Todo el tejido social. estaba acuartelada en sus casas. Exacto. Los niños no podían salir a los parques, las personas mayores no podían salir a caminar, no podían salir a un día de diversión, a nada, ni a un restaurante, ni a ningún lugar, Bueno, porque eso era invivible. sí, Y sí. ahora está mejor, pero Muchísimo mejor. y así hay muchísimos lugares. Pero hay muchos lugares. Entonces el verso 3 dice, mas él lo porfió, insistió, discutió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Todos se enteraron, oh, hay unos extranjeros allá en la casa de Lot, vamos a visitarlo. Otra crisis, la siguiente, pero de esta ya no había retorno. Dios tuvo misericordia de Lot y de su familia, pero esa ciudad estaba condenada. Sabemos en el capítulo 18, verso 16 en adelante, donde Abraham intercede, Dios habla con Abraham y le dice a él lo que va a hacer en la ciudad de Sodoma, donde vive su sobrino. Y Dios intercede y dice, Señor, por favor, es una ciudad grande, son ciudades populosas. Tú eres justo. Matarás a todos si hubiera 50, y conocemos el relato, y baja 45, y baja 40, y baja 30, y baja 20, y baja 10. Y Dios le dice, si hubiera 10, no la destruiré. Y si hubiera dicho 5, tampoco había 5. Vienen estos ángeles a confirmar o a ejecutar la sentencia del juicio que ya había sido hecho delante de Abraham. Otra crisis, pero esta vez era una crisis
moral. Antes fue una crisis de secuestro, botín, económica, por así decirlo, porque los reyes siempre luchaban por el poder. Quien dominaba tenía más riqueza y obviamente más influencia. Pero esta crisis era moral. Dios había ejecutado juicio porque esas ciudades de la llanura, no solamente Sodoma y Gomorra, eran las principales, había otras más, que estaban exactamente en el mismo grado de decadencia moral, y Dios les dijo, esto no puede ser. Y esa crisis le tocó a Lot estar ahí. Él había sido ya advertido de que tenía que salir de ahí. Su tiempo de salir de las ciudades había pasado. Ahora Dios, teniendo otra vez misericordia, le dice, ahora, porque te veo justo, voy a hacer lo imposible para salir. Sigamos leyendo. En el verso 5 del capítulo 19 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que lo conozcamos. Sabemos que el verso conocer era para tener relaciones con ellos. Vamos a violarlos. Queremos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermano mío, que no hagáis tal maldad. Porque si era conocerlo, a ver, Lot, preséntalo, mucho gusto, mi nombre es tal, y el otro, no, mi nombre, queremos saludarlo, somos anfitriones junto con Lot, queremos que se sientan cómodos en la ciudad. No, no, no. Dios le dijo, no, Lot le dijo, no hagan tan maldad. Y aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, se las sacaré afuera y hacer con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot logra interceder por estos hombres. Pero, acá viene la parte más interesante. Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ya esa gente estaba descontrolada. Si hay algún parecido a lo que va a suceder pronto, no digo que es pura coincidencia, porque no lo es. Está profetizado. Las crisis que se avecinen pronto serán crisis que estarán fuera del control nuestro. No podremos manejar esa situación. Ya en el extremo, la hermana Juan nos dice que todo apoyo humano no será quitado. Es decir, todo lo que tú quieras, lo que tú reclames, lo que tú sostengas como argumento, a nadie le va a interesar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no tienes derechos. Nadie te va a proteger, nadie saldrá a defenderte. Y la historia sabemos que Lot volvió de nuevo a Sodoma del secuestro con su riqueza, porque Abraham había liberado todo, y volvió a hacer negocios. Entró nuevamente por segunda vez rico a Sodoma y literalmente salió con lo puesto, con su ropa puesta. No se pudo llevar nada. ¿Por qué? Porque él dilató el tiempo que Dios le había dado para que saliera de manera ordenada, de manera previsible, que se organizara, y esperó por el deseo de hacer más dinero. Hoy lo podemos explicar: el deseo de conservar un trabajo, el deseo de poder seguir pagando la hipoteca, seguir pagando el crédito del auto, el deseo de poder seguir educando a mis hijos, el deseo de poder seguir viviendo con las comodidades que tengo.
irme al campo, a la nada, a quién sabe qué me espera allá, lo dejo para después. Hay muchos motivos, muchísimos, que podemos esgrimir para no tomar la decisión hoy que podríamos salir. Lot pensó de esa manera y Lot obviamente se llevó la peor parte. Toda su familia, sí. Quiero añadir algo más que dice la hermana White acerca de Lot. En esa misma carta del 14 de noviembre de 1882 dice, Lot paralizado. Lot fue paralizado por la gran calamidad que estaba por ocurrir, o sea, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estuvo estupefacto de dolor ante el pensamiento de dejar todo lo que estimaba precioso en el mundo. ¿Se dan cuenta? Hace poco me llamaba un hermano que me decía, hermano Gerardo, tengo un amigo, dentista, me dice, así con la mano levantando para arriba y como que imponiendo autoridad, yo no voy a salir de la ciudad hasta que venga la ley dominicana. Y no me hable más del tema. Entonces, bueno, ¿qué me tocó? Me dice, qué le puedo decir? Le digo, mire, dile lo que yo le diría. Cuídate, si nadie te obliga. Si tú no quieres, nadie te puede obligar. Tú eres libre. Sé libre. Lot fue libre. Pero hazte cargo después de las consecuencias. No culpes a Dios. Después no vayas a llorar. Porque te espera la peor parte. Si Dios avisa, es por algo. Y si Dios va a ejecutar juicio, es por algo. Y si tú vas a estar en medio de ese lugar donde vendrán juicios, no le eches la culpa a nadie. Entonces, si no quiere creer a los testimonios, a las escrituras, al sentido común, porque es sentido común, ¿sí? A mí si alguien me dice, hermano Gerardo, no vaya por ese caminito que hay dos perros sueltos que son feroces, están sueltos, cuidado. Ya mordieron a varias personas, uno fueron hospitalizados y no hay nadie que pueda con esos perros. Mi sentido común de preservación o de autopreservación me está diciendo que tome otro camino. Pero si yo voy por ese caminito y me atacan esos perros, ¿a quién le puedo echar la culpa? ¿Al dueño del perro? ¿A que no haya puesto una verja, un lugar para que puedan, o que no los haya atado? ¿No? La culpa es mía. Yo fui advertido. Fui advertido. Y claramente. Y ya había personas que les pasó lo que no quisiera que le pase a nadie. Voy y me meto a caminar por ese lugar, voy y me atacan los perros. Es normal que me ataquen los perros. Bueno, en el tiempo del fin, esa figura se va a repetir miles y miles y miles de veces, porque miles y miles y miles de adventistas no habrán escuchado el consejo del Señor. Se habrán quedado por ciertos motivos y el sentido de autopreservación para después. Ahora no. Ahora hay que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tengo que mandarle dinero a mi familia me espera, mis hijos, bla, 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 bla. No te quejes después. No le eches la culpa ni al pastor, ni a tu esposa, ni a tu marido, a nadie. Tú tomaste esa decisión. Sigo leyendo. El verso 10 del capítulo 19 de Génesis dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Cuando los ángeles cerraron la puerta, el tiempo de gracia terminó para todos. Para todos. Para los de afuera y para los de adentro. Ya no había más oportunidad. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
querían incluso seguir queriendo hacerle mal. ¿Se imaginan a ustedes a personas que vienen a hacerte mal a tu casa y de pronto queda ciego y sigue queriendo buscar la puerta para querer hacerte mal? Esas son personas realmente son malas. Son malas y no tienen otra cosa en la cabeza que violencia y solo violencia. Y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Vamos a destruir este lugar ahora. No había tiempo de hacer mudanza. Aquellos que se mudaron, sabemos que más de uno nos hemos mudado, y más de una vez también, y la mudanza lleva tiempo. Sacar las cosas del aparador, sacar las cosas del armario, sacar las cosas de la cocina, empezar a envolver las ollas, los platos, los vasos, la ropa, acomodarla en valija, etcétera, lleva tiempo. Es un trabajo cansador, es un trabajo de estrés. No tenía tiempo para llevarse nada. Lo único que le dijeron los ángeles, tú tienes familia. Y sí, le digo, sí, yo tengo mis yernos, mis hijas casadas, están en sus casas, bueno, ve y llámanos, diles, hay que salir de acá, y los yernos dormidos ahí, que no, déjanos acá, déjanos, estamos durmiendo, déjame molestar. Tomaron su decisión. Y quedó su esposa y sus dos hijas solteras en casa. Digo, bueno, ya que no quieren ellos, los que están aquí, salgan. Y conocemos el relato. Ese relato es el vivo ejemplo de aquellas personas que tendrán que huir cuando los juicios de Dios estén inminentes. El hermano Pablo menciona que muchísimos perecerán en ellos. Y acá vemos que los familiares de Lot, que conocían al Dios verdadero, que eran hijos de la fe de Abraham, hijos del Dios Altísimo, conocían el mensaje, conocían a Dios, pero se habían amoldado culturalmente a las exigencias de la vida de Sodoma y Gomorra. Y se adaptaron, ¿sí? Y ya no les pareció tan alarmante el pedido del otro. No, está todo bien. Pero ya la puerta había sido cerrada. Y era cuestión de un rato, una hora, 2 horas, 3 horas. No nos dice, pero sí nos dice, no saldrá el sol hasta que esta ciudad comience a ser destruida. Así que, muchachos, pa'lante, rápido. Y lo discutía. Y ellos insistían, no tenemos una orden del cielo, hemos venido a destruir. Ellos salieron huyendo y Lot salió con lo opuesto. Entró un hombre rico, con ganado, con criados, con dinero, a hacer negocios. Lo perdió todo. Así dice la hermana Julia. En otra carta de 1899, la 109, la hermana White dice, Lot entró rico y salió sin nada. Lot eligió una tierra que tenía una excelente ubicación y que prometía grandes ganancias. Como resultado de su elección, Lot entró rico y salió sin nada. Hay una enorme diferencia en el resultado final si una persona se coloca donde pueda recibir la mejor ayuda posible de las influencias correctas o si prefiere elegir las ventajas temporales. Hay muchos caminos que llevan a Sodoma. Todos necesitamos colirio para poder discernir el camino que lleva a Dios. Carta 109 de 1899. Amén. Amén. En el verso 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, que los ángeles los llevan,
los demás están ciegos, no pueden ver nada, no pueden percibir para atacarlo, estaban cegados, lo sacan, lo llevan afuera y dijeron, escapa por tu vida. Escapar es exactamente lo mismo que huir. Huye por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Sabemos lo que pasó. Un hombre que tenía conocimiento de Dios, estaba educado en la casa de Abraham, siervo del Dios Altísimo. Él conocía y era temeroso porque Dios se acordó de él. Pero no bastó para que él pudiera salvar todo lo que tenía, especialmente a su familia. Porque, hermano, las cosas van y vienen, las cosas materiales, una casita, un auto, eso es, a nosotros se nos promete mansiones en el cielo. Pero lo que tenemos acá, man, eso va y viene. Lo que es dinero, va y viene. Pero la vida de la familia no. Y él tenía familia. Y Dios se acordó de él. Y él tuvo el momento oportuno de salir cuando fue liberado por Abraham. Pero él regresó. Le gustó el dinero. Le gustó la comodidad. Le gustó su vida que llevaba antes. Sabiendo que casi toda su familia se perdió en la ciudad, ¿sí? No pudo hacer nada. Esto es un ejemplo bíblico de cuando pudo salir y cuando tuvo que huir. Después tenemos el segundo enfoque, que es con respecto a la famosa ley dominical. Que esa es una excusa, hermano. Permítame que lo diga de esa manera, pues lo veo de esa manera. Es una excusa que muchísimos adventistas del séptimo día esgriman para no tomar decisiones hoy. Acabo de repetir los ejemplos y me han comentado varios ejemplos de personas que incluso pastores, que están esperando el evento de la ley dominical para tomar recién las cosas en serio o tomar decisiones serias. Bueno, hay otros adventistas que no saben hacer otra cosa que postear sobre la ley dominical. Le dan, solamente parecería que la única escatología que existe en los testimonios y en la Biblia es ley dominical. No hay más. Y pura ley dominical. La ley dominical que ya viene, que ya viene, que ya viene, que ya viene, que nunca termina de venir. De llegar. ¿Sí? Todos nosotros, como adventistas, los que estamos acá, los poquitos que estamos acá ahora, el hermano Arturo, la hermana Pilar, el hermano José Antonio, la hermana Ivette, la hermana Pino, el hermano Deva, la hermana Iris, la hermana Mercedes, todos sabemos lo que es la ley dominical. ¿No es así? Sí. Sabemos. Completamente sabemos qué es lo que va a pasar en el antes, en el durante y el después de la ley dominical. Todos estamos informados. Ahora hay gente que continuamente te sigue y te sigue. Y yo ya lo sé. Yo hablé con una persona y digo, no me habla de dominical, yo ya la sé. Yo ya la conozco. No tenés otra información que sea relevante. Porque eso ya no vas a decirme nada nuevo. Como adventista, a nosotros se nos informa, pero muy bien, sobre el tema de la ley dominical. Que dice el sello, la marca, etcétera. La obediencia, ya las conocemos el ejemplo de Daniel 2, de Daniel 7, conocemos todo, o sea, ya lo sé. ¿A qué tanto? Hay quienes dicen que cuando uno es monotemático, es decir, no sale de ese tema, no sale y le da, es una de las características del fanatismo. El fanático es monotemático. Tiene que ser monotemático, pues es fanático. Te habla siempre de eso. Ya sea ponle el título Ley Dominical, ponle el título 1888, la justicia de Cristo, hermosa doctrina, pero no salen de ahí. Digo, yo ya conozco lo que es la naturaleza, conozco el tema. Ahora, en esta
escalera con escalones que uno va progresando en el conocimiento de Dios por la luz que nos da el Espíritu Santo, en nuestra comprensión de los acontecimientos, siempre debemos ascender, debemos crecer. O sea, si vas a subir al escalón, llegaste al escalón de la escuela de la ley dominical, si vas a llegar a ese escalón, continúa subiendo. El siguiente escalón de la ley dominical es hacer provisión para cuando venga la ley dominical. Es decir, prepárate, no me avises, reacciona para cuando venga la ley dominical. Porque si tú me estás diciendo, y tú mismo no haces nada, y solo me dice, y no haces nada, entonces, decir, bueno, ¿qué efecto está teniendo en ti primero toda la información de la ley dominical? Porque no te hace reaccionar. Entonces, hay algo, el sentido común es, tú tienes que reaccionar. Si nosotros tenemos en casa un incendio y empezamos, huele a quemado, fíjense, fíjate en la cocina, por ejemplo, en una estufa prendió una cortina, la cortina prendió el techo y esto, yo fui advertido, el olor es a quemado y veo que, ¿qué tengo que hacer? Decir todo el día, incendio, 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 o coger un balde con agua y empezar a apagar el fuego. ¿Qué debo hacer? El sentido común me dice, tengo que combatir el fuego antes que se propague más o antes que me cause más daño. La respuesta natural es la actitud que voy a tener después, porque si voy a estar, que viene el incendio y nos vamos a quedar sin la casa y estoy ahí, y me agarra la catarsis, me agarra el pánico, paralizado, y bueno, cuando alguien más se entere ya tengo la casa quemada. En términos espirituales, si tú no reaccionas a un evento que viene como crisis de la naturaleza que fuere, algo no anda bien. Nosotros tenemos que seguir creciendo en conocimiento y poder prepararnos para ese momento. Nosotros sabemos que el concepto, la idea general hoy siglo XXI de la puesta avanzada, es evitarnos los males de las plagas o de las crisis que vendrán. O sea, minimizar en el campo, estando bien en el campo, minimizar los efectos de la ciudad de 15 minutos, de la vacunación, que nos van a quitar el dinero, que no tendremos dinero para comprar, vender, no se nos venderán, no nos cobrarán, todo lo que sabemos. Pero la hermana White es muy explícita cuando ella dice que la idea principal de los puestos de avanzada, del salir de las ciudades, es que Dios te eduque, que Dios logre, por medio de tu voluntad sumisa y temerosa a Él, que Él pueda plasmar el carácter de Cristo en tu vida. Si Él logra y tú le dejas que Él pueda plasmar el carácter de Cristo, tú estarás preparado para ser sellado. Porque Él te hará la imagen, ¿sí?, de un carácter perfecto para que el Espíritu Santo, que es perfecto, santo y muy santo, habite en ti. Y tú seas una persona que lleve a multitudes a los pies de Cristo. Ahora, si tú piensas que es para evitar que te caigan los granizos y las inundaciones, los tornados, y que no vengan a tu casa a ponerte la vacuna por la fuerza, etcétera, etcétera. Dice, eso déjamelo a mí, eso no es problema tuyo. Yo te protegeré completamente. Lo que yo deseo es educarte, sacarte
vaciarte toda la mundanalidad que tú tienes y santificarte con mi presencia a través del Espíritu Santo en tu vida, para que tú seas un hombre y una mujer santos, para que seas santificado, y santo es separado para uso divino. Yo quiero separarte a ti para que pueda usarte. Fíjense ustedes que Jonás era un hombre, uno solo. O sea, menos que eso no puede ser. Jesús mandaba de a dos a los discípulos. Y nosotros como nos comportábamos siempre nos aconsejaban, nunca salgan solos, salgan de a dos. Es el consejo del Señor. Pero Jonás fue uno. Y Dios le mandó predicar a Nínive, ciudad pecadora en gran manera. 3 días de camino. ¿Ustedes se pusieron a imaginar en cuánto tiempo atravesarían una ciudad caminando? Para que tengan una idea, León es una ciudad hermosa, a mí me encanta. Tiene algo de... ¿Cuántos habitantes, hermano? 70 y tantos. 70.000 habitantes. Y para caminarla transversalmente, por así decirlo, a mí me llevaría, creo que, no sé, medio día. Pero Jonás habla de una ciudad de 3 días, caminando, caminando, un día, el segundo día caminando, el tercer día siguiendo, y estoy todavía en Nínive, y sigo caminando. Mucha gente, muy grande, populosa. Era la capital del Imperio Sirio. Y llamémosle Madrid, bueno, por así decirlo, ¿no? Y Dios mandó a uno solo. Pero después que fue zarandeado, fue duramente probado, y él hasta tuvo que ser devorado por una ballena para que él viera realmente lo que hizo, y en el estómago de ese animal se arrepintió y dijo, Señor, perdón, tuve mal. Y esa ballena lo llevó de nuevo y llegó a Nínive y se puso a predicar. Y él, uno solo, transformó a toda esa ciudad. ¿Era él? No, era el poder de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que él, por medio de su arrepentimiento y nueva consagración, permitió que obrara. Pero había algo muy interesante. Las mismas palabras que Dios le dijo, él no cambió el mensaje. Las mismas palabras. Ve y dile a esa ciudad que en 40 días, si no se arrepienten, serán destruidos. Él no cambió el mensaje, no lo diluyó, no fue políticamente correcto, no, y todo lo que se parezca. Él repitió exactamente ese mensaje y caminando por la calle dijo, señores, me manda el Dios del cielo, y si esta ciudad no se arrepiente en 40 días, la ciudad va a ser arrasada. Y el rey escuchó, y los principales escucharon, y los vecinos escucharon, y las vecinas escucharon, y los comerciantes escucharon, y todo el que andaba caminando andaba diciéndole uno al otro, uy, vino un castigo divino, y el otro, vino un castigo divino, y se empezó a multiplicar el mensaje de un solo hombre, y esa ciudad se arrepintió, hermano, se arrepintieron hasta la gallina, el pato, el perro, la tortuga, todos los animales domésticos también los pusieron a ayunar. Fíjense ustedes, un solo hombre. ¿Dios necesita multitudes? No. No. Al contrario. El poder de Dios se revela en esta ocasión en un solo hombre. Bueno, No se necesitan multitudes porque si nosotros estudiamos la carta del apóstol Pablo, él llegaba a una ciudad con uno o con dos personas más, a veces iba con Timoteo, a veces iba con Silas, a veces iba con cualquier, Tito. con Tito, con cualquier otro de los hermanos, pero no eran más de dos o tres.
y llegaban a Grecia, a Corinto, a Tesalónica, a distintas ciudades y esas ciudades eran transformadas, porque Ese, no son sí, ellos. Primero que todo, Dios no necesita números, no necesita multitudes. ese Y poder. segundo, era el poder del Espíritu Santo el que actuaba en esas dos personas convertidas y llenas del Espíritu Santo, valga la redundancia. Miren, ese poder y más poder que ese está prometido para la última generación. La palabra de Dios lo dice. Y Elena de White lo confirma. Apenas se podría comparar con la lluvia temprana, porque esto será mayor. Entonces, si nosotros nos santificamos en obediencia, como leímos el primer versículo de Josué, sé valiente, esfuérzate, no acomodes el mensaje para ni un poquito a la izquierda ni un poquito a la derecha, no hagas tu mensaje a la carta, no, 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 así como lo recibiste, obedécelo, sométete, entonces yo haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Jonás repitió exactamente el mismo mensaje, palabra por palabra, de lo que había escuchado de Dios al comienzo. Y esa ciudad fue evangelizada, y esa ciudad fue transformada, y esa ciudad fue perdonada. Un solo hombre. Dios tiene en su poder a todo el universo para dedicar y dedicarlo a la salvación de las almas. Fíjense ustedes que Apocalipsis 4 dice así, ¿no? Después de esto, verso 1 en adelante, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces, una descripción maravillosa de la visión que tuvo Juan cuando es llevado al cielo. A mí me gusta mucho parafrasear esta visión porque a todos nosotros Dios puede darnos el mismo mensaje. Gerardo, ven acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán. Primero, porque Él ya nos las reveló acá. Están reveladas. Y la iglesia adventista del séptimo día tiene ese privilegio de entender los oráculos de Dios de Daniel, Apocalipsis, más que ninguna otra iglesia. Dios le ha dado a esta iglesia el beneficio de interpretar su mente y los testimonios lo confirman con detalle. ¿Qué excusa tenemos para no obedecer a Dios? Nosotros estamos esperando grandes eventos. Siempre dije, y lo vuelvo a repetir, hay dos agendas. Hay dos agendas. Una está acá, en esta maravillosa palabra del Señor. Es la agenda de Dios. Y otra agenda, que es la del mundo, la de los ricos, la de los poderosos, la de los medios de comunicación, la de las farmacéuticas, la del enemigo. Ellos tienen su agenda. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Tú realmente sientes que quieres ser un hijo y una hija de Dios obediente y temeroso? Concentra tu corazón y tu mente en esta agenda y no te distraigas con la otra. Que de la otra, Dios te protegerá. Dios te preservará. Santifícate, santifica tu vida en esta agenda.
Consagra tu vida a esta agenda. Hay muchas verdades. Necesitamos santificarnos, necesitamos consagrarnos a Dios, como lo hizo Jonás en el vientre del pez, como lo hizo Lot al final del momento. Él obedeció y porque no le quedaba otra. Pero seamos más como Jonás y mucho más como Josué, y no seamos como Lot, porque Lot se llevó mucha pérdida, muchísima pérdida. Esta agenda, la de Dios, se cumplirá. Si nosotros creemos que la Agenda 2030 se cumplirá, pues no sabemos si se cumplirá el 2030, no sabemos, está programada. Hubo una agenda de 2015, quitar la pobreza del mundo, y no se cumplió. No sabemos si se cumplirá. La verdad que a mí tampoco me interesa saber. Pero esta agenda de Dios sí se cumplirá, porque es palabra de Dios. Amén. Amén. Pero a mí me gustaría estar de este lado del Señor como un guerrero, porque se vienen crisis donde Dios busca soldados que vayan a batallar y a defender la verdad escrita acá. Una verdad que está escrita acá, está vivida en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Amén. Y esa agenda nos dice, entre otras verdades, la de Dios, salgan de las ciudades, vayan a los puestos de avanzar, santifiquen su vida, dejen que yo los eduque, que yo les vaya transformando el carácter, porque yo necesito hombres y mujeres santificados, pero no va a haber nadie santificado que no haya cambiado su carácter primero. No existe. En la mente de muchos puede existir, pero para Dios no existe. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que este año que se vienen cambios. El año que viene se habla de otros cambios. No vamos a mencionarlo hasta verlos. No sé, no sabemos si se llevarán a cabo en ese año. El dinero digital, la identidad digital, la vacunación mundial, no sabemos. Está hablado, sí, entre este año y el que viene, 24 y 25. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios preservará a sus hijos e hijas temerosos de su nombre. Amén. Amén. Eso yo lo sé. Y doy gracias a Dios porque Él es bueno, pero Él preservará a los que fueron esforzados, fueron valientes, no se desviaron ni un poquito a la izquierda ni un poquito a la derecha, sino que perseveraron y todo lo que hicieron les salió bien y contaron con la bendición de Dios. El Señor quiere educarnos y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, yo en la ciudad no puedo educarte porque tú no estás obedeciendo, no es un escenario para que Dios transforme nuestras vidas, tú tienes que salir de la ciudad. Eso es un motivo también de prueba. Tú crees en mí, avanza por fe. Nosotros tenemos, hace 2 años, nos honra la presencia de nuestro querido hermano José Antonio, porque él está con nosotros desde el mes de febrero, igual que nosotros. Y hasta nos hemos hecho amigos con el hermano José Antonio. La verdad que sí. Y eso es muy lindo, porque el Señor desea que nosotros nos comportemos como sus hijos en amor, en comunión y en el Espíritu. Pero esa amistad bonita que tenemos con Él se ha cultivado durante el otro mes, durante 2 años. Y a veces decimos, ojalá hubiéramos sido más, pero el Señor siempre, nosotros, aquellos que quieran, siempre están invitados, por supuesto, ¿no? Pero
Los planes del Señor es que nosotros salgamos de las ciudades para que entre nosotros cultivemos la comunión, el amor filial, la bondad, la paciencia. ¿O no, hermano José Antonio? Es, en realidad, imitar a Jesucristo. Amén. El aposento alto, allí bajó el Espíritu Santo. Y en el puesto de avanzada también actúa el Espíritu Santo de forma extraordinaria. Hasta no podemos saber la dimensión, porque eso es un misterio, ¿no? Pero que realmente el Espíritu Santo nos llevará a vivir la vida del aposento alto. Así lo creemos y lo pedimos al Señor, para ser testigos fehacientes de tu segunda venida. Amén. Amén. De las muchas citas que habla la hermana Pay de este aspecto, voy a leer solo una por el tiempo. Y dice así: Cada día con Dios, 8 de junio. Ella habla sobre el tema de la educación en estos términos. Escuchemos con atención y leo. Oímos hablar mucho de educación superior en el sentido en que el mundo considera este asunto. Pero los que no conocen la educación superior, tal como fue enseñada y ejemplificada en la vida de Cristo, ignoran lo que es. O sea, tú quieres saber de la verdadera educación y no conoces a Cristo, tú no conoces. La educación superior implica conformidad con el plan de salvación. Implica la experiencia de contemplar diariamente a Jesús y de colaborar con Cristo para la salvación de los que perecen. Tú quieres ser educado por Dios, Dios te convertirá en misionero para llevar salvación a otras almas. ¿Podemos imaginarnos una educación superior a la que se puede obtener en cooperación con Él, con Jesucristo? Ahora es el momento de trabajar, dice la sierva del Señor. El fin de todas las cosas se acerca. La noche viene cuando nadie puede obrar. Esta noche está más próxima de lo que algunos suponen. Exalten al hombre del Calvario frente a los que viven en pecado. Mediante la pluma y la voz trabajen para disipar las falsas ideas que han tomado posesión de las mentes de los hombres con respecto a la educación superior. A cada obrero Cristo ordena: vayan hoy a trabajar a mi viña para gloria de mi nombre. Amén. Presenten ante un mundo cargado de corrupción la bendición de la verdadera educación. Cada creyente debe irradiar luz. Al cansado, cargado, desanimado y perplejo, se le debe señalar a Cristo, la fuente de toda vida y fortaleza espiritual. Busquen la educación superior, dice la hermana Juan, que es plena conformidad con la voluntad de Dios, y seguramente van a recibir la recompensa que produce el aceptarla. Si a cada hora se ubican ustedes donde pueden recibir las bendiciones de Dios, el nombre del Señor será magnificado por medio de sus vidas. ¿Y sabe a quién esta carta fue dirigida? Es una carta que se escribió el 8 de junio de 1909. Y esta carta le escribió la hermana White a los pastores Sutherland y Magan, que eran los directores de la escuela de Madison, Tennessee. Ella le dijo: esa educación es para la escuela de Madison. Busca un puesto de avanzada, trata de salir de las ciudades cuando puedas. Únete a gente que ya salió, haz la obra de Dios según los términos de Dios. Nosotros estamos acá, va a ser, en la gracia del Señor, pronto 2 años. Muy contentos. Hablamos toda la semana nosotros de este tema. Muy contentos. Con nuestras vicisitudes, hay gente que nos ha ayudado mucho, le damos gracias. Hay gente que ha dejado de ayudarnos. También ellos sabrán por qué. Dios también lo sabe. Hay gente que casi ha dejado de ayudarnos, pero esta obra seguirá. Y otros que también siguen ayudando. Pero el Señor conoce sus corazones. Alabado sea el Señor por eso. Pero esta obra continuará. El que nosotros podamos prepararnos cabalmente
para tener una consagración espiritual en conformidad con la educación superior que Dios quiere. Es el mayor deseo que tiene Dios para esta última generación, porque el Señor obrará sobre hombres y mujeres santificados, que salgan con rostros emblanquecidos, resplandecientes en santa consagración a las ciudades, a dar el último llamado de arrepentimiento. Y esas personas habrán transformado sus vidas primero. Tú quieres transformar tu vida primero. Confórmate a los planes de Dios. Tú quieres ser un misionero y una misionera para Dios, confórmate a los planes del Señor. Únete con otros hermanos que ya están. Esfuérzate. Sé valiente. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. La ley que el Señor ha dado, no la modifiques. No la cambies. Déjala como está. Obedécela. Y entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es la promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros. A lo largo de este estudio bíblico y esta predicación, se ha dicho cómo actualmente tenemos nosotros la gracia de saber más que nunca en la historia de la humanidad lo que es la revelación de Dios. Máxime por la gracia de Dios que somos adventistas, que conocemos la revelación de Dios, la palabra de Dios, y la adoramos y queremos vivirla. Pero frente a estos dones que hemos recibido, hemos de saber que esta época es la más venenosa de toda la creación. Así es. Y vamos a saber por qué, que es la adoración del ego, cuando se suele decir autorrealización, autogestión. Yo soy autónomo, yo me realizo a mí mismo, etc. Esta adoración a Dios, esa confianza falsa en uno mismo, es todo lo contrario al tema que hemos estudiado hoy en la temática de la escuela sabática, y es esa confianza en Dios. El mundo está desarrollando la confianza en el ego del ser humano. Aquí tengo, por ejemplo, la autogestión, la autoconfianza, el autodesarrollo, la autoestima, la autodeterminación, auto. Esto es un veneno, porque esa confianza, esa base que tenemos que tener para crecer a imagen de Jesucristo, es la confianza absoluta en Dios, que no significa la negación de nuestro ser, sino que significa la adoración de nuestro ser a Dios, que nos ha dado la vida, nos ha dado la redención de Jesucristo y que nos ha dado la fe, que es la puerta que abre a esa defensa máxima en este tiempo contra el veneno del mundo, por no decir el veneno de Satanás, que es la adoración a Satanás a través de nuestro ego. Y el puesto de avanzada es esa vivencia del aposento alto en Pentecostés, y ahora el nuevo Pentecostés, es esa vivencia interior donde dentro de nosotros abunda por la gracia de Dios, con infinita potencia, la confianza en Dios. Amén. Amén. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Y el Señor haga resplandecer sobre ti su luz y su misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias. Abrazo fuerte en Cristo, muy grande. Gracias. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos ha dado este momento de poder meditar en tu santa palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Toca mi corazón y el de cada uno de nosotros, para que podamos ser piedras vivas, que seamos mensajeros
de tus santas verdades y de que tu Hijo viene pronto a buscar a su iglesia. Amén. Necesitamos prepararnos, necesitamos arrepentimiento, necesitamos reconocer, Padre, que tenemos cosas para mejorar, muchísimo. Amén. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, de tu pueblo amado y de cada uno de nosotros. Amén. En nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. 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 Otra vez feliz sábado. Hermano Arturo, hermana Pilar, hermano Gracias. Pino, hermano Deva, hermana Iris, abrazo en Cristo. Hermanita Mercedes, fuerte abrazo en Cristo. Muy bien. Que Un abrazo tengan para un todos. Buen sábado. feliz sábado para todos. Que el Feliz Señor les bendiga grandemente. Muchas Un abrazo gracias para todos y todas. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.